Hola, os doy la bienvenida a Tecnología con Nombre Propio, tu podcast de tecnología en el cual aprenderás acerca de las últimas noticias relacionadas con el mundo de la tecnología, así como los hitos históricos de la misma a lo largo de la historia. Hoy hablamos del telescopio Hubble. Es un telescopio espacial que está colocado en órbita y que podríamos considerar como nuestra ventana al universo. Fue nombrado en honor al astrónomo americano Edwin Hubble, que en 1929 demostró la expansión del universo. Es decir, el universo no está quieto, se está expandiendo, se están alejando unos elementos de otros. Gracias al Hubble, en palabras de el astrofísico de Canarias Daniel Marín, la astronomía ha alcanzado la categoría de arte. Vamos a descubrir en este podcast el porqué. El motivo por el que debemos tener un telescopio en el espacio ya lo conocemos desde hace mucho tiempo. Es más, en 1946 un astrónomo muy conocido llamado Lyman Spitzer ya publicó un artículo que se llamaba Ventajas astronómicas de un observatorio extraterrestre. La idea es que si tenemos un telescopio en el espacio nos saltamos algunas limitaciones que podremos encontrar con un telescopio situado en la superficie de la Tierra. Principalmente es la ocultación, o por decirlo de alguna manera, las interferencias que introduce la atmósfera. La atmósfera es buena, nos permite respirar, pero para observar a través de ella, lo que pasa es que parte de las longitudes de onda, parte del espectro electromagnético, se pierde en la atmósfera porque es absorbido por ella. Entonces no podemos acceder a datos que vienen dados en el infrarrojo y el ultravioleta. La conclusión de esto es muy sencilla. Simplemente, si tenemos el telescopio fuera de la atmósfera, podemos observar más cosas, podemos hacer más ciencia. Algunos datos curiosos del Hubble, para que os hagáis una idea de cómo es este telescopio en el espacio, es que son impresionantes. Por ejemplo, mide más de 13 metros de longitud, es el equivalente a un edificio de 4 plantas. Es más grande básicamente que un autobús escolar y pesa unas 12 toneladas. Ahora bien, este objeto está a unos 600 kilómetros de altura, orbitando a una velocidad de 28.000 kilómetros por hora. Eso significa que da una vuelta a la Tierra en aproximadamente 97 minutos. Si contamos toda la distancia que ha recorrido el telescopio desde que fue lanzado hace más de 30 años, tendríamos que ya se ha movido una distancia total de unos 3.000 millones de kilómetros. El telescopio tardó casi 20 años en diseñarse, puesto que se empezó a diseñar y posteriormente construir a principios de los años 70 y al final no se lanzó al espacio hasta el año 1990. Tuvo una particularidad, que es que fue lanzado con un transbordador espacial y estaba diseñado para que los astronautas pudieran ir hasta el telescopio y repararlos en caso de que fuera necesario. Eso incrementó su coste una barbaridad. Claro, estabas diseñando un aparato de tecnología punta que podía ser reparado por unos astronautas con unos guantes enormes que no tenían precisamente sensibilidad en los dedos. Pero al final se descubrió que fue un éxito, un acierto. ¿Por qué? Pues veréis, una de las historias más famosas sobre el Hubble es lo que se dice en internet o lo que se dice popularmente, que era miope. Vamos a explicarlo. La miopía del Hubble se debía a su espejo principal. El telescopio espacial Hubble es como cualquier otro telescopio, en el fondo era algo parecido al telescopio de Galileo o a lo que nosotros entendemos casi que por un catalejo. Imaginaros un cilindro y un espejo dentro, o una lente. Claro, esa lente tiene que ser muy precisa, tiene que estar muy bien creada para que se produzca el aumento que queremos.
El espejo principal del Hubble tenía una lente de 2,4 metros de diámetro, es decir, más grande que una persona. Esta lente pesaba 828 kilogramos y tenía que estar perfectamente pulida. Pues bien, años después, cuando ya se lanzó el telescopio al espacio, se descubrió que la lente había tenido un fallo en su pulido. Un instrumento de medida con el que se comprobaba no estaba en buen estado y resulta que al final tenía una desviación sobre cómo tenía que ser la lente de una 50ª parte del grosor de un cabello humano. Es decir, coge un cabello, un pelo de una persona, divídelo entre 50 y esa era la desviación que tenía la lente de 2,4 metros de diámetro. Es inapreciable, pero eso producía en un telescopio de tan alta precisión algo que se llamaba una aberración esférica. Para que nos entendamos, no enfocaba bien. Por eso se dice que no tenía o que tenía miopía. Menos mal que, como hemos dicho antes, se diseñó el telescopio para poderse reparar en el espacio y los astronautas, en una misión espectacular, viajaron al espacio, lo capturaron con un brazo robot y le instalaron instrumentos para corregir esta aberración esférica. El telescopio lleva en el espacio ya 32 años y la realidad es que ya tiene un sustituto. Este mismo año ha sido lanzado el telescopio espacial James Webb. No es exactamente un telescopio igual, puesto que no funciona con el mismo método y ni siquiera va a observar la misma región del cielo, pero sí nos va a permitir seguir obteniendo información de las estrellas. El telescopio espacial James Webb pulveriza todos los récords del telescopio Hubble del que estamos hablando, pero quizás eso sea materia para otro podcast. El Hubble ha sido caro, muy caro. Ha costado del orden, se estima, desde que se creó, se lanzó y se está utilizando, 30 años utilizándolo. Hay que utilizar tecnologías, hay que pagar a técnicos, etc. 10.000 millones de dólares. Se estima que ha costado unos 10.000 millones de dólares. Puede haber gente que diga que este dinero se podría haber utilizado mejor en otra cosa. Puede ser, es un debate muy interesante, lo podemos tener otro día. Pero la realidad, para que veáis, es que, por ejemplo, cuando se lanzó el telescopio espacial Hubble, se ahorró mucho dinero en una cosa, que es que gran parte de la tecnología, de sus espejos, de sus sistemas de control, ya estaban desarrolladas. En realidad, el Hubble es una copia del KH-11, un satélite espía estadounidense. Se estima que en la actualidad se han lanzado más de 20 satélites espía de este tipo, los KH-11. La realidad es que podríamos tener 21, al menos, satélites, telescopios espaciales, pero solo tenemos uno. Tenemos un mirando hacia las estrellas y otros 20 mirando en la dirección equivocada. Una anécdota muy curiosa es que en 2012 una de las agencias de inteligencia estadounidenses le dio a la NASA 2 telescopios equivalentes al Hubble, básicamente porque los tenían en un almacén, los tenían de reserva y ni siquiera los estaban utilizando. La NASA se volvió loca con eso. De repente tenía 2 telescopios nuevos. Es una cuestión de prioridades, supongo. Ciencia u otra cosa. Finalmente, deberíamos hablar del legado del Hubble. Os voy a dejar un par de enlaces, la propia página de la Wikipedia y una página de un astrofísico como que ya he nombrado, Daniel Marín, hablando del telescopio. Son muy interesantes por si alguno de vosotros o de vosotras quiere saber más sobre el tema. Y también os dejo otro enlace, un enlace a 20 de las más o de las mejores imágenes que ha tomado el Hubble en los últimos años. Claro, considerad que ha tomado cientos de miles de imágenes en estos años. Yo os dejo un enlace en el cual se pueden ver algunos de los hitos. Yo destacaría quizás una fotografía que la llamaron los pilares de la creación, que es una foto de unas estructuras verticales dentro de la nebulosa del Águila. Es un cúmulo estelar abierto, estáis viendo decenas de estrellas, es algo gigantesco y es impresionante. También podríamos destacar algunas de las fotografías del campo profundo que se llaman del Deep Field del Hubble. Podemos ver una fotografía en la que estamos viendo miles, cientos de puntitos y en realidad cada uno de esos puntitos son estrellas, no galaxias. Es decir, a lo mejor en una foto estás viendo 10.000 galaxias que cada una tiene 100.000 estrellas.
Muchas de ellas son súper antiguas. Estamos hablando de unos 13.000 millones de años de antigüedad. Es decir, estarías viendo prácticamente las galaxias como eran cuando nacieron, al principio del universo. En el fondo, el Hubble no deja de ser una máquina del tiempo que nos permite ver cómo era el pasado del universo y una ventana a nuevos conocimientos. Decía al principio que Daniel Marín lo citaba como que había alcanzado, con el Hubble la astronomía había alcanzado la categoría de arte. A lo mejor simplemente es interesante que veáis alguna de estas fotografías que no son arte, porque son reales, son maravillosas. El Hubble es una ventana a la maravilla. Un saludo, nos vemos en otro podcast.